que este paciente representa para mí un doble reto. Ella se llama Diana Muñoz y el doble reto es que ella es un tratamiento de ortodoncia en donde viene por un segundo tratamiento. Ella no está tan de acuerdo, está un poco insatisfecha con el primer tratamiento. ¿Por qué representa un doble reto? Mi oficina está en la Ciudad de México y sin embargo ella en ese tiempo vivía en Monterrey. Primer reto, tenía que tomar un avión y venir a visitarnos, lo cual no era muy fácil. Y el segundo reto, ella es médico y su especialidad otorrinolaringología. Por lo tanto, cuando llega al consultorio, el problema no es que los dientes estén como en una mala alineación que han recidivado. El problema que llega esta pacientita, esta doctora, es que tiene disfunción temporomandibular. Pero ¿quién te va a decir que tiene una disfunción? Nadie que no sea más que especialista. Ok, sacamos las fotografías y hacemos exactamente lo mismo. En cada paciente hacemos un protocolo y repetimos lo mismo. Fotografías en posición natural de la cabeza, las fotografías intraorales. Y quiero que vean cómo este premolar está en mordida cruzada posterior del lado derecho, también del lado izquierdo. Ahora quiero que vean los surcos. Ahora podrán darse cuenta que estos surcos están convergentes y que aquí está uno y aquí está el otro surco. Y habíamos dicho que lo normal es que los surcos estuvieran totalmente paralelos. Por lo tanto, la arcada tiene forma de triángulo. En la parte inferior tiene apiñamiento, pero recuerda, el paciente no viene por el apiñamiento, viene por un problema articular. Obtenemos su radiografía panorámica. Como ya viene de un retratamiento, ya no trae la doctora terceros molares. Aquí está el pacientito, el perfil, y hacemos exactamente lo mismo. Sacamos el trazo de tejidos blandos, sacamos el trazo de Roth-Jarabat y el trazo de Ricketts, y muy particularmente nos gusta mucho utilizar a nosotros en nuestro diagnóstico una tomografía. Este es el tomógrafo que tenemos en la oficina, es un Picasso Master que tiene un FOB o una ventana muy amplia, 15 por 20, y que tan solo en estos 12 segundos puedes obtener más de 450 imágenes en tridimensional y sin tener ningún tipo de problemas. Vean cómo podemos obtener con mucha facilidad estos estudios para poder obtener la información que tiene la muñeca, sobre todo cuando ella tiene problemas articulares. Cuando un paciente tenga problemas articulares, es importante no solamente quedarse con la panorámica o lateral de cráneo, sino es importante obtener algunos estudios adicionales como una tomografía y también un modelo articulado. Ok, dejamos que el tomógrafo haga su trabajo, obtenemos cortes. Esto es un corte en sentido axial o en sentido superior inferior. Tenemos imágenes en tercera dimensión y para ver perfectamente un problema articular podríamos obtener varios cortes. Y aquí estoy viendo un corte coronal o frontal en donde yo me estoy dando cuenta de que aquí el paciente tiene pérdida de la continuidad. Y al tener pérdida de la continuidad, me parece que no es tan grave, quizás medio milímetro. Sin embargo, tenemos que recordar que arriba de ese hueso hay un cartílago articular, y ese cartílago articular tiene un promedio, una medida, un grosor alrededor de 1.5 milímetros. Así es que si el hueso tiene una herida, una lesión por 0.5 milímetros, quiere decir que ya se acabó el cartílago, al menos de esa área que está ahí el paciente. Hacemos un montaje y en el montaje tenemos que descubrir algo, y lo que siempre descubrimos una y otra vez es que los pacientes presentan siempre puntos prematuros de contacto. Tienes que recordarte que estos molares siempre tienen dos problemas para nosotros. El primer problema, una rotación mesial en donde ocupan más espacio. Y el segundo problema, llegan a nosotros con torques positivos, debiendo ser negativos. En este, como en muchos casos, la cúspide palatina con respecto al plano oclusal está por debajo. Así es que habría que cambiar ese torque. Y seguramente este punto prematuro de contacto es el obstáculo donde la mandíbula bascula, se convierte en una oclusión de conveniencia y una distracción condilia, y esta distracción condilia es el detonante de los problemas articulares. Medimos cuál es la discrepancia entre la oclusión céntrica y la relación céntrica y nos damos cuenta que el paciente tiene una discrepancia importante, está muy por arriba de la norma, lo cual me impide directamente entrar en un tratamiento de ortodoncia. Lo primero que voy a colocarle al paciente es una guarda de reprogramación mandibular, y esta guarda lo único que tiene es que le va a incorporar características de oclusión funcional a un paciente.
¿Y cuántas características son? Son 5 características. La primera característica lleva los cóndilos a relación céntrica. La segunda característica es que en un cierre céntrico mandibular solo deben de pegar molares y premolares, las cúspides palatinas. Caninos, centrales y laterales no deben de pegar. La tercera característica es que en una guía anterior solamente lo debe hacer con los centrales y laterales. Caninos, molares y premolares no deberían de participar. La cuarta característica, que cuando el paciente haga una lateralidad, solo lo haga con el canino del lado de trabajo. Canino de balance, anteriores y posteriores, no deberían de participar. Por lo tanto, hacemos esta guarda de manera indirecta, es decir, primero la enceramos y luego la acrilamos, y el paciente la va a utilizar 24 horas al día, mínimo entre 4 y 5 meses, para poder llevar esos cóndilos a céntrica y poderlos estabilizar. El paciente usa el guarda, y conforme va usando el guarda, el problema que tiene de dolor, de chasquido, se va eliminando poco a poco, y llega un momento en que el paciente no puede dejar de usar la guarda, la usa 24 horas al día, y cada 2 o cada 3 semanas, según requiere el caso, habría que ajustarla. Para que un paciente determine que algo obstruye su camino en una oclusión céntrica, debería de tener una prematuridad de tan solo 20 micras. Es por eso que el papel articular que utilizamos es de 20 micras de grosor, que es el grosor ideal para hacer el diagnóstico. Pero cuando los dientes posteriores chocan, los anteriores no deberían de pegar. Debería de existir una pequeña desoclusión de tan solo de 8 micras. Por lo tanto, vamos a ajustarlo, y es importante también con qué fresón lo vamos a ir aliviando. Ok, el paciente lo usa una vez, un mes, 2 meses, y cada vez que viene el paciente lo vamos ajustando hasta lograr estas características de oclusión funcional. Una vez que tenemos las características y que el problema articular ha mejorado, podemos empezar a hacer el tratamiento de ortodoncia. Y otra vez, esta hoja, en esta hoja incluimos todos los problemas que podemos manejar, como es apiñamiento, discrepancia dentaria, como es la discrepancia esofaglométrica o esta pequeña protrusión de los labios, la curva de Spee, y decidimos, por supuesto, hacer un tratamiento de ortodoncia sin extracciones. Quitamos la guardia y colocamos los brackets prácticamente de inmediato. Y aquí están nuevamente nuestros brackets CCO, prescripcional correcto CCO, y los colocamos. Muy bien. Manejamos los tubos directos. Okay, y manejamos siempre esto. Recuerda que la mecánica que utilizamos es bidimensional. Muy sencillo, porque el grosor, el espacio del slot en brackets es más pequeño que en los tubos. Y utilizamos nuestros primeros arcos 0,14, y habíamos dicho que cada arco lo dejamos en promedio 2 meses. Si el paciente quiere venir cada mes, tampoco tengo problema. Solamente limpio la boca, checo que todo esté en orden, ajusto que los arcos no hayan lastimado la boca del paciente, saco algunas fotografías de registro y sigo adelante. Pero lo interesante para mí es que solamente los veo cada 2 meses. Con eso es más que suficiente. Ok, coloco mis brackets, vean cómo está la arcada, coloco un arco 0,14, y lo importante es que estos molares yo los logre derrotar hacia la parte distal. En la parte inferior tengo un poco de apiñamiento, lo dejo 2 meses, coloco mis arcos 0,18 y vean cómo va cambiando la arcada. Realmente es maravilloso esta prescripción, cómo se va mejorando y cómo va expresándose. Entonces, hoy el mejor ortodoncista no es el que tiene la habilidad de doblar mejor los arcos, sino el que tiene la habilidad de hacer mejor el diagnóstico y de colocar mejor los brackets para que esta prescripción se pueda expresar. Seguramente muchos de ustedes y nosotros nos hemos ido a casa con un sentido en el corazón. De repente estás manejando, cierras el consultorio y algo no te deja descansar o comer o convivir con la familia, porque tienes miedo de que ese paciente que iba bien ahora está desfasado, que se te abrió la mordida, estás pensando en que te van a demandar, ¿cómo vas a solucionar los casos? Hoy yo prefiero irme a casa descansando con mis coronarias que estén muy tranquilas. Por lo tanto, uso un buen diagnóstico y uso mecánica que me permita ir sobre seguro con mis pacientes. Voy alcanzando entonces este nivel de, vean cómo se van coordinando las arcadas, se van conformando sin hacer absolutamente nada de expansión. Voy a colocar ahora un arco 20 a 20, Bioforce. Lo voy manejando mejor, mucho mejor. Y recuerde, el paciente viene nada más cada 2 meses. ¿Ok?
Siempre en cada sesión sacamos fotografías para enseñar a los pacientes el antes y el después y cómo va evolucionando el paciente. Vean la conformación de las arcadas, el antes y después, en superior y en inferior, antes y después. Rubicamos algunos brackets, eso es parte de la mecánica del tratamiento. A veces podrías colocar un bracket no de manera ideal por apiñamiento, porque no te permitió la luz en ese momento, porque quizás el paciente se movió, porque a lo mejor ese día venías con tantas ocupaciones que lo colocaste mal. Eso no es importante. Lo importante es que en cada consulta te des cuenta de qué tipo de bracket no está bien colocado y lo podamos empezar a rubicar. Pero tampoco nos bajamos de arco, rubicamos brackets y seguimos utilizando el 20x20 o el 19x25 siempre y cuando utilicemos Ortho-Eyes, que me permite bajar la temperatura a menos 49 grados centígrados. Ok, voy trabajando con ellos, algunos espacios se están abriendo. Y ahora tengo que perder torque. Recuerda, si los dientes tienen mucho torque positivo, entonces se van a abrir ciertos espacios. Para poder cerrar esos espacios, si es que tienes clase 1 canina, ya no puedes llevar los dientes para atrás. Ahora lo que te sugiero es perder torque. Empezamos a tratar de primero cerrar los espacios, colocamos unos tubos crimpables en distal de caninos y resortes Closcoid de 200 gramos en el hook del segundo molar para primero cerrar un poquito el espacio entre caninos y premolares, y ya que lo tienes totalmente cerrado, entonces ahora vamos a cambiar el arco en superior y colocaremos un arco de acero 0.20 y una cadena, y esta cadena me va a permitir perder el torque. Vean cómo es colocado la cadena. En la parte posterior entra por la parte gingival, en la parte anterior entra por incisal y en la parte posterior otra vez por gingival, y esto me va a permitir perder el torque. Y si tú pierdes torque en la parte anterior, entonces los espacios se van a cerrar. 2 meses después, el paciente llega con nosotros y lo veo perfectamente bien, líneas medias bien ajustadas, sobre mordida vertical, y siempre hacemos un montaje al final del tratamiento. ¿Y para qué? Bueno, lo hacemos para buscar algún pequeño problema que pueda yo tener con los pacientitos, como puntos prematuros de contacto e interferencias. Hacemos un montaje de entrada y un montaje de salida, y en este montaje descubrimos un punto prematuro de contacto. Ya no voy a regresar a colocar brackets. Ahora lo que voy a hacer es hacer un pequeño ajuste oclusal. Este desgaste mecánico selectivo puede ser positivo o negativo. Negativo cuando elimino sustancia dentaria o positivo cuando pongo algún tipo de resina. Lo interesante es ajustar perfectamente bien, que en un cierre céntrico mandibular los stoppers y ecualizadores se den simultáneos, bilaterales y de la misma intensidad, y todo esto debe de darse en relación céntrica, donde el cóndilo esté dentro de la cavidad glenoidea, en la parte más anterior, superior y media. Muy bien, terminamos con el pacientito. Sacamos fotografías de finalización, antes y después, y colocamos los retenedores. En superior nos gusta colocar mucho un retenedor circunferencial de Ricketts, en inferior nos gusta colocar mucho uno fijo de 3x3 y lo dejamos en promedio 6 meses. Después de 6 meses los retiramos y aquí tenemos al paciente un año después, perfectamente bien estable. Están los dientes estables y los pacientes felices.